buenas tardes a todos. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marta. Muy Bueno, bien. pues encantados de estar aquí y bienvenidos a todos los que nos escuchan y nos acompañan hoy. La verdad es que me hace ilusión presentar hoy esta sesión y contar algunos detalles del máster en el que me voy a incorporar después de unos poquitos años, pues un poco retirada, no sé si retirada, pero dedicada a la investigación en este campo al que le he dedicado, bueno, pues iba a decir gran parte, bueno, todo el recorrido que he hecho lo he hecho en este campo y ya son bueno, pues un par de décadas dedicada a esto, así que después de estos últimos años en la investigación, volver y volver acompañada de Roberto y abrir este espacio, pues me hace especial ilusión. En el día de hoy vamos a bueno, contar algunos detalles más en profundidad de el máster y si te parece, Roberto, voy, bueno, pues adentrándome un poco digamos, los puntos o los temas principales que tenemos pensado abordar en la sesión de hoy. Y la primera cuestión es centrar brevemente el por qué muchos de los que se acercan a este título es porque probablemente ya tienen, ¿no?, una inquietud, una necesidad de aprender más o de saber y entonces están comprometidos y saben que es importante hacer un máster como este por algunas cuestiones que hemos, bueno, recogido de una manera breve aquí. ¿Por qué es importante hacer un máster en altas capacidades o hacer este máster de altas capacidades y desarrollo del talento? Porque la situación que tenemos en España en el abordaje de esta realidad educativa compleja, pues bueno, no, iba a decir, tenemos mucha cancha de mejora para poder hacer las cosas, bueno, pues un poco mejor de lo que se están haciendo hasta ahora, ¿no? Y una de las cuestiones principales que ya lo hemos hablado en más ocasiones son, bueno, cuál es la magnitud del tema que nos ocupa. Esto de las altas capacidades, a cuántos alumnos afecta o influye, ¿no? La realidad es que tenemos un porcentaje de alumnado de alta capacidad identificado, eh, bueno, que no llega al 1% del total. Es cierto que si comparamos estos datos con los años anteriores, la mejora, bueno, o por lo menos el aumento es considerable, teniendo en cuenta que hace pues 4 años escasos estábamos en un 0,47% del total, pues es cierto que parece que vamos mejorando, no siempre igual en las direcciones correctas o igual las más adecuadas o las más solventes en la investigación, ¿no? Ujú. También otro tema importantísimo que afecta a las altas capacidades y aunque la evidencia en España en esta cuestión es algo más escasa, pero el tema de el bullying y la prevalencia del bullying en esta realidad de altas capacidades, pues también es un tema del que ocuparse, ¿no? Es importante estar bien formado y saber qué hacer o cómo responder a esta realidad desde los distintos prismas y desde los distintos agentes y saber qué medidas y respuestas existen para poder abordar pues las necesidades de este alumnado de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, también es una realidad o una necesidad el formarse adecuadamente porque todavía hay muchas ideas establecidas o preconcebidas sobre qué son y no son las altas capacidades, que desde luego aclaramos creo que mucho y muy bien
en este máster y que en ocasiones, ¿no?, pensar que son alumnos que no necesitan ayuda o que ya les irá bien por el mero hecho de tener una capacidad, ¿no?, superior o un perfil cognitivo más destacado. Todavía hay muchos mitos que existen, otros nuevos que se añaden para hacerlo todavía más emocionante o no sé si algo más complejo, que es importante derribar y aclarar con bueno, pues, buena formación o estar lo mejor preparados para abordar o responder a esta realidad, ¿no? O sea que ahí creo que nos podríamos quedar solo en esta primera parte de por qué es necesario un máster como este, ¿no? Y adentrándonos un poco a qué es lo que vamos a aprender en este máster, pero no me detendré con mucho detalle, puesto que me gustaría, Roberto, que contaras después un poquito más adelante el plan de estudios en concreto, qué es lo que van a estudiar exactamente para que también puedan ver cuáles son las temáticas que se abordan y de qué manera. Pero bueno, fundamental en este título, sobre todo, yo creo que una clave fundamental es que reaprenden muchas cosas, o por lo menos cuestionan aquellas ideas que traen, ¿no?, de partida o algunas otras formaciones que pudieran haber recibido, de alguna manera confirman otras muchas y creo que esa quizás la clave, ¿no? La parte conceptual y de los mitos inicial, ahí pues se rompen muchas ideas establecidas y preconcebidas que uno trae en su mochila o no, o llena su mochila de buenas bases conceptuales para luego afrontar el resto del reto, ¿no?, que uno tiene por delante. Así que creo que una cuestión importantísima que se aborda y que se aprende bien, creo que en este máster desde el principio, es a aclarar conceptualmente de qué estamos hablando, si de todo lo que se habla al respecto a las altas capacidades es así o no, cuánta evidencia hay sobre determinados planteamientos. Bueno, así que creo que aclarar mitos y desde luego en muchas ocasiones es un choque, ¿verdad? A los alumnos descubrir que algunas de las cosas que pensaban que eran de una determinada manera, bueno, pues no lo son o que hay, bueno, otras cuestiones que abordar, ¿no? Con el máster, desde luego, además de aclarar conceptualmente enseñamos o les damos las claves para que puedan detectar a los alumnos con alta capacidad, para que puedan saber cuáles son las claves que hay que ¿no?, observar, qué herramientas pueden utilizar. Bueno, como decía, no me quiero meter mucho en el plan de estudios, que ahora lo abordaremos de manera más detallada, pero en este máster también se aprenden modelos. Iba a decir, de los más importantes que existen en el campo y los abordamos de manera, bueno, pues profunda o con suficiente profundidad como para luego poderlo aplicar y, bueno, aprenden también algunos principios pedagógicos y modelos que ayudan a establecer pautas y respuesta educativa con estos alumnos, tanto dentro de la escuela o del aula como fuera de ella, ¿no? Es un máster que tiene, bueno, toda la experiencia o el know-how previo de 10 ediciones del experto universitario, en el que además Roberto y yo también, bueno, pues compartimos escenario y, ¿no?, hemos participado a lo largo de todo este recorrido. Así que, bueno, son muchos años de experiencia, muchos alumnos que han pasado por las aulas y un contenido bien, bueno, pensado, bien diseñado. Yo diría que es un máster pionero porque en su momento cuando lo empezamos a plantear y desarrollar no existía algo similar y desde luego una cosa importantísima que está alineado con los estándares, ¿no?, con los estudios internacionales y los estándares de la investigación internacional más actual y relevante, ¿no? Eh,
bueno, si te parece, Roberto, voy a dar algunos detalles un poco más concretos de, por ejemplo, el calendario, cuándo se empiezan las sesiones, qué duración tiene. Bueno, este máster, como sabéis, tiene 60 créditos, eh, así que, bueno, es un desarrollo, digamos, bastante más amplio que lo que veníamos desarrollando con el experto. A lo largo de 9 meses vamos a trabajar el plan de estudios que ahora vamos a ver. El inicio de la experiencia con el campus, la plataforma y que los alumnos bueno, pues se familiaricen con el contenido y con cómo va a ser la docencia empieza el 24 de octubre. La primera clase la tendremos el 19 de noviembre y el curso finalizará el 8 de julio. ¿Sí? La última clase de docencia la tendremos a final de junio y ya en esos meses del final los alumnos pues estarán dedicados y trabajarán más especialmente en el proyecto final. El máster, el desarrollo del máster, principalmente, bueno, algunas claves importantes es que tenemos clases en directo, online, con la ventaja de poder conectarte en ese momento síncrono con el profesor que está impartiendo la materia y poder hacer las actividades que ahí se producen con los compañeros con los que se coincide, pero la ventaja de que las clases, por supuesto, quedan grabadas y uno puede organizarse, volverlas a visionar, tomar notas. Al final las clases son un complemento, yo diría que fundamental, ¿no? Y muy importante para seguir el progreso del máster, para que los profesores también podamos guiar el trabajo de los alumnos y, bueno, las clases son muchas de ellas bastante participativas, bastante dinámicas. No hay exámenes en este máster, pero eso no quiere decir que no haya que estudiar y que no haya que, bueno, pues trabajar un poco, pero tenemos, ahora lo veremos a lo largo de cada asignatura, pues una serie de tareas, 9 tareas en concreto, y un proyecto final. El proyecto luego puede explicar Roberto también si quieres matizar alguna cuestión, pero el proyecto se trata de que desarrollen un proyecto innovador, pero que sea práctico y que lo lleven a su contexto, ¿no? Real y que les sea útil a su práctica educativa. Se trata de que este máster sea una experiencia revolucionaria en el sentido de que revolucionará muchas de sus ideas preconcebidas y les dará muchas bases para tener la seguridad de ejecutar en su práctica diaria y en su realidad profesional pues un cambio real, ¿no? Para que en su realidad la transformen de alguna manera, ¿no? Ese es un poco el objetivo del proyecto. En este máster tenemos, además de las clases y todo el material a disposición de los alumnos en la plataforma, algunas cuestiones adicionales importantes, ¿no? Como masterclasses de las figuras, yo diría que internacionales más relevantes en el mundo de las altas capacidades, entrevistas verdaderamente interesantes que en un eh, espacio, iba a decir corto de tiempo, pero reflexionan sobre las ideas fundamentales, sobre sus modelos y ayudan al alumno también a completar muy bien su trabajo a lo largo de las asignaturas. También disponéis de 2 ebooks sobre altas capacidades, que son 2 libros, 2 contribuciones en castellano. eh, yo diría que 2 libros guía o esenciales, ¿no? Uno sobre la identificación de las altas capacidades, sobre el que se trabaja mucho, y otro del desarrollo social y emocional, que también es yo diría, un compendio de la investigación más relevante en los temas socioemocionales de los alumnos con alta capacidad, y los tienen los alumnos disponibles. Yo diría, las entrevistas son un material verdaderamente interesante y muy enriquecedor, ¿no? Que además también luego suscita pues debates y comentarios entre los alumnos. Por supuesto, los alumnos tienen un mentor que les acompaña a lo largo de su experiencia en el máster, y
tenemos también unos foros que yo diría que también este es un punto de aprendizaje y de hacer comunidad muy importante. Por cada módulo los alumnos tienen un foro de consultas, de dudas, que pueden entre ellos hacer las dudas que resolvemos los profesores a lo largo del máster, ¿no? Yo diría que, si te parece, estos pueden ser como unos puntos. Te doy paso y te parece que sigues tú con el resto de la información. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes, buenos días en función de dónde os encontréis. Vamos a presentar ahora el claustro de profesores y también el plan de estudios. Sin duda, como comentaba Marta, estamos ante el máster más prestigioso, el más consolidado en lengua española y también el que vais a ver dota de mayores recursos para la práctica profesional en el campo de las altas capacidades. Marta Turón es la directora académica, ella es doctora en educación y también licenciada en psicopedagogía y máster en orientación educativa. Actualmente docente e investigadora en UNIR. Por mi parte, también soy parte del claustro de profesores, soy licenciado en psicología, en filosofía pura y máster en intervenciones en psicoterapia. Actualmente compagino mi labor profesional como director de innovación educativa de la Fundación ASTI, centrada en el desarrollo del talento STEM, y también como orientador del Colegio Liceo Castilla de Burgos. El claustro se completa con dos profesoras más excelentes, Yolanda Eugenia López, también doctora en altas capacidades por UNIR. Ella es psicopedagoga, maestra, logopeda, máster también en educación personalizada y es docente en distintas etapas educativas y formadora en su institución educativa, tanto en metodologías activas como también en altas capacidades. Y por último, Azara García, que es licenciada en sociología, máster en e-learning y una de las expertas más importantes en España en tecnología aplicada al desarrollo del talento e innovación educativa. Este claustro de profesores ha sido todo él formado por el profesor Javier Turón, que desde un principio, desde hace ya 10 ediciones, inspiró, formó y sigue dando aliento en un modelo, yo diría, pues quizás el de mayor impacto en España, en Europa, en América Latina, introduciendo, como luego veremos, metodologías y modelos de intervención y de identificación realmente únicos en nuestro continente. Visto lo que es el claustro, voy a detallar brevemente los módulos o asignaturas de las que se compone el curso. El curso o el máster se desarrolla en 9 módulos o asignaturas, cada uno de ellos aproximadamente entre 6 y 8 créditos ECTS en función, ¿no?, del volumen de conocimientos, y todos ellos se agrupan, cada uno de ellos, en 6 temas. Comenzamos el máster hablando de qué se entiende por altas capacidades y cuáles son los principales modelos para el desarrollo del talento, partiendo de la idea de un concepto multidimensional y multifactorial de las altas capacidades, entendiendo por estas aquellas personas que presentan un alto potencial o una alta competencia sistemáticamente desarrollada en uno o más ámbitos o dominios. Muy importante entender que la alta capacidad no va a quedar reducida exclusivamente a la alta capacidad intelectual, y dando un repaso desde la historia de las altas capacidades hasta los principales modelos. Modelo psicométrico, modelo multifactorial, también dentro del modelo psicométrico ya no clásico, el modelo de Renzulli en todas sus derivadas, tanto el concepto modelos de los 3 anillos, lo que lleva aparejado como modelo específico de identificación, no este, sino el modelo multifactorial o de puerta giratoria, el modelo de enriquecimiento para toda la escuela y todos los que tiene que ver con las plataformas de enriquecimiento online. Los modelos de Gagné y los últimos modelos más importantes, modelo tripartito de Pfeiffer, modelo del desarrollo del talento. Este primer módulo es fundamental porque la claridad conceptual y el conocimiento a la altura de los tiempos de estos modelos es lo que va a vertebrar también luego la consistencia y coherencia de todo el máster. Un segundo módulo dedicado a, bueno, pues, cómo son las personas con altas capacidades. Si hemos visto antes qué son las altas capacidades y cómo se explican a nivel de modelo, en el módulo 2 nos centramos básicamente en las características, que llamamos más nucleares o centrales, pero también aquellas que tienen que ver con la parte académica, con las características específicas en áreas de dominio y conocimiento específico, ya sea STEM, lingüística, artística, deportiva o de otra índole, y también una pequeña introducción a las características emocionales que luego serán desarrolladas con mucha amplitud, u otras que tienen que ver con la creatividad y el liderazgo. El módulo 3 o asignatura 3 es una
asignatura central dentro del máster dedicada a la identificación y evaluación del alumnado con altas capacidades. Aquí veremos la regla fundamental o regla de oro de la identificación, cómo la identificación se vincula a modelos conceptuales y a un para qué específico, como son la respuesta educativa o la atención de las necesidades educativas de los alumnos o de las personas adultas con alta capacidad. Veremos los instrumentos fundamentales para, por una parte, la evaluación intelectual, bien desde un modelo de identificación centrado en las aptitudes cognitivas multifactoriales, como también de forma muy específica lo que es el corazón de la identificación y evaluación, que es el modelo del Talent Search. Para todos los procedimientos de evaluación y sus finalidades distintas, ya sea la evaluación psicopedagógica, la aceleración, etcétera, veremos todo el conjunto de herramientas que existen en español para la identificación y la evaluación. Y trabajaremos sobre casos prácticos con el fin de que conozcamos las claves de la interpretación de los resultados, superando, por supuesto, ¿no?, la limitación o el mito de que la alta capacidad se reduce al CI 130 y veremos cómo hay cuestiones fundamentales asociadas, ¿no?, a una buena comprensión de la información derivada de los test de inteligencia y también otra serie de herramientas que vamos a llamar alternativas, como pueden ser cuestionarios de valoración para familias, para profesores y todo lo que tiene que ver con la evaluación de la doble excepcionalidad y de la creatividad. A partir del módulo 4 entramos ya en lo que tiene que ver con la acción o respuesta educativa. El módulo 4, un módulo de fundamentación respecto a algunas claves para la intervención educativa y ampliando lo que hemos visto a nivel de modelos en el caso de los modelos y estrategias de enriquecimiento. Este módulo 4, asignatura 4, sirve de puente para un módulo 5 centrado exclusivamente en el modelo de enriquecimiento para toda la escuela. El modelo de Renzulli y Race, el más importante a nivel mundial en este caso, y también la plataforma online que lleva aparejada este modelo, como es el Renzulli Learning System. Aquí podréis conocer las teorías subyacentes al modelo, que se entiende por modelo triádico de enriquecimiento tipo 1, tipo 2, tipo 3, cómo trabajamos los clústeres de enriquecimiento y también cómo conectar este modelo con las metodologías activas y el trabajo por proyectos. En el caso de la asignatura 6 ya nos centraremos en una segunda modalidad de intervención clave en el caso de la alta capacidad, como es la aceleración y las modalidades de agrupamiento. Este módulo es muy relevante puesto que va a permitiros conocer todas las modalidades, no solamente el salto de curso, sino todas las modalidades que existen sobre la aceleración, algunas escalas fundamentales para su evaluación y las estrategias que permiten una aceleración exitosa para niños y niñas con altas capacidades. El módulo 7 está centrado en cómo podemos personalizar el aprendizaje del alumno con alta capacidad o la alumna con alta capacidad y desarrollar su talento a partir de la tecnología y de los recursos digitales. En este caso, Azahara será la persona que impartirá este módulo junto con Marta y aquí lo que queremos es cómo desde el diseño universal de aprendizaje, las metodologías activas y los recursos digitales permitir, ¿no?, la personalización y la mejor atención educativa de las personas más capaces. El módulo 8 también es muy clave porque trata específicamente la cuestión relativa al desarrollo social y emocional y las características y la gestión emocional de las personas más capaces. Este es un módulo que vincula también los aspectos clínicos, es decir, aquí abordamos también las cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico diferencial clínico, que en algunas ocasiones es fundamental realizar en caso de depresión, conducta autolítica o otras que puedan presentarse, y también la cuestión de la doble excepcionalidad, es decir, el doble diagnóstico entre alta capacidad, TDAH, trastorno del espectro autista o dificultades específicas de aprendizaje. En este módulo trabajaremos con detalle las teorías de Dabrowski sobre sobreexcitabilidad, nos acercaremos al manejo, ¿no?, del neuroticismo en algunos casos, ¿no?, de algunos más capaces, dejando también trasladar una visión normalizada y positiva a nivel emocional de las personas con altas capacidades. También será el momento de que nos adentremos en las cuestiones de ciberbullying, acoso, etcétera, y también lo que tiene que ver con el desarrollo emocional de las personas adultas con altas capacidades, el impacto que tiene esto en el mundo laboral, en la vida de pareja, en otras cuestiones. Y por último, en el módulo 9 nos centraremos en
los agentes implicados en el desarrollo del talento. Trabajaremos de forma muy específica la intervención con las familias, la formación de familias, por supuesto la escuela y la formación del profesorado a partir de los estándares de formación. Veremos un panorama internacional del desarrollo del talento a nivel global, continente por continente, y poniéndose al día de qué se está haciendo a nivel internacional en estos países que son también de referencia en algunos casos para América Latina y España. Y también veremos bueno, pues lo que tiene que ver con la legislación y otras metodologías que también están asociadas al desarrollo del talento en torno al mentoring, el coaching, el counseling, otro tipo de también pues, de perfiles profesionales que están también surgiendo con mucho impacto, sobre todo especialmente en Estados Unidos, para el desarrollo integral de las altas capacidades. Este es el panorama global de todos estos temas. Tenéis desarrollados apuntes, quizás los mejores que se pueden encontrar en cualquier máster de la competencia. Es decir, aquí contáis con un desarrollo académico a la altura de los tiempos de todos estos temas, más los dos libros ebooks que habéis comentado, Marta comentó, y también esto es un máster pensado para llegar a conocer con la máxima profundidad que cada persona quiera el mundo de la alta capacidad, y por tanto es un máster altamente retador que va a permitir bueno, pues que podáis profundizar allá donde queráis llegar vuestro conocimiento y práctica en el caso de las altas capacidades. Genial, Roberto. Pues si te parece, podíamos dar paso a si hay alguna duda, alguna cuestión que nos quieran trasladar. No sé si creo que tú puedes ver desde ahí. Sí, podéis hacerlo, tenéis en el Zoom un apartado que pone preguntas y respuestas, podéis trasladarlas ahí, las personas que estáis conectadas, y también se pueden ver a través del chat, En el ¿vale? mismo chat, sí. Si queréis, vamos a comentar algunas preguntas. Comenzamos por Héctor Quintero nos pregunta que es médico y el componente clínico. Bueno, el componente clínico del máster está asociado sobre todo a la cuestión del doble diagnóstico y la gestión y la intervención en el campo emocional. Mm, El máster está pensado para un perfil abierto de profesionales, tanto psicólogos, orientadores, docentes, y el caso de la parte clínica, pues nos centramos sobre todo en la doble excepcionalidad y sobre todo en aquellas situaciones clínicas a partir del trabajo del profesor Webb a nivel internacional que tiene que ver con el diagnóstico de algunas cuestiones claves, sobre todo la cuestión de la depresión, la cuestión del suicidio, que tiene cierto impacto en esta población, y sobre todo el tema de la doble excepcionalidad. Y aquí, Roberto, si te parece, como él también hace en la pregunta, me parece que pone el foco en el proyecto. Entiendo que el proyecto final que Sí, pudiera desarrollar es flexible y abierto, y sobre todo sí, comprendemos, porque es así lo que tendría, vamos, lo que es su lógica, es que desde el perfil del que parte cada uno de los alumnos, que ¿no? En ocasiones es variado y diverso, puedan plantear un proyecto de impacto en su área de ejercicio, ¿no? O sea, que en sí. este caso no habría inconveniente porque su proyecto final lo desarrollara en ese ámbito, Sí. aunque efectivamente el enfoque, digamos, como más central, y aunque hay cuestiones clínicas que por supuesto se abordan, pues es un enfoque de toda la respuesta educativa que se da, de toda la cuestión que hay investigada a este respecto. No sé si así quizá Sí, la ujú, pregunta puede estar perfecto. ¿no? Sí, sí, correcto. Completamente respondida. Si quieres, Marta, nos pregunta Olaya si tratamos algún modelo diferente del SEM. Si quieres, puedes hacer un repaso, ¿no? De los modelos que abordamos, tanto a nivel de conceptualización como de intervención, si te parece. Sí, sí, sí. En modelo SEM se le dedica una asignatura porque es un modelo de más de 30 años de investigación y experiencia, no solo en el desarrollo, digamos, más conceptual o teórico, sino en el campo de la aplicación, y es un modelo
que está fundamentado, basado en varias subteorías más complejas que requieren de, bueno, pues de un tiempo para poderlas abordar y para comprender toda la complejidad y la magnitud del modelo SEM que, para los que quizá igual no estén familiarizados con las siglas, es el modelo de enriquecimiento para toda la escuela de Rensuli. En la parte conceptual abordamos muchos otros modelos, no solo el de Rensuli, también el de Gagné, hablamos de Stenberg, bueno, de varios de los modelos, digamos, quizá principales o más relevantes. Que puede ser que algún modelo no se aborde o no se toque, pues como en todo, siempre que hablamos Roberto y yo es que este campo es, no, es difícil ponerle puertas, o sea, Sí, podríamos pero hablar de muchos otros modelos. Creo que de todos los que se van a encontrar aquí, es de lo más completo que hay, porque no vamos a abordar solo uno, ni dos, ni tres, sino cuatro, cinco y seis. Quiero decir que muchos otros modelos, no solo conceptuales, sino también de intervención. El modelo del talent search y conceptualmente todas las implicaciones que eso tiene como modelo de identificación, pero también como modelo de intervención educativa. Contaremos alguna experiencia en el desarrollo del modelo de CTI en experiencias fuera del aula, ¿no? Como propuesta de enriquecimiento. Vamos a hablar de modelos o de principios pedagógicos fundamentales que tienen su inicio, su origen en la atención de los alumnos con alta capacidad, pero que van a ser muy interesantes para ver las posibilidades que tiene de aplicar para todo el aula o para todo el alumnado, porque hablamos de evaluación inicial, de metodologías que podemos utilizar con todo el alumnado, que son beneficiosas para los alumnos de alta capacidad, pero también para otros, ¿no? Y no solo abordamos lo que se hace en España o Estados Unidos, sino que hay otros países también europeos que hacen o han desarrollado planes, ¿no? De respuesta bastante interesantes. De hecho, antes has comentado tú en una de las asignaturas, la al final, si no recuerdo mal, que abordamos este tema de qué es lo que se hace en cada uno de los distintos países. sí, ligando con lo que comentaba Olaya, abordamos todo lo que se hace en Estados Unidos, trabajamos también en Canadá, Europa con un especial foco, muy centrado en los últimos trabajos que están haciendo en Alemania, especialmente en Hungría, y sobre todo trabajamos Oriente Medio, toda la zona de Qatar, Kuwait, están haciendo cosas realmente espectaculares y un papel importante pues también Singapur, Corea del Sur, los trabajos que están desarrollados en Israel. Tenéis un panorama internacional completo. Sí que nos preguntan también, Marta, sobre las tareas de evaluación y las horas de clase. Si te parece, no sé si quieres que conteste. Sí, tú Sí, si quieres sí. contestar lo de las tareas y las... Bueno, sí, venga, perfecto. Las tareas son eminentemente de carácter práctico. Toda tarea está asociada a un módulo o asignatura. Estas tareas están enfocadas con la idea de que puedan ser parte del proyecto final, es decir, que el proyecto final puede ser un proyecto que está integrado por estas subpartes. Eh, Todas ellas tienen un componente práctico, por ejemplo, el caso del módulo de identificación, por ejemplo, pues es un caso práctico para trabajar la interpretación, ¿no? O hay tareas prácticas asociadas a generar un plan práctico de enriquecimiento o un plan de formación para profesores o un plan de formación para familias. Es importante que enfoquéis lo antes posible el tema y proyecto final para que cada una de estas tareas de cada módulo ya vayan enfocadas también en cierta parte a ser parte, ¿no? de vuestro proyecto final. Si quieres, Marta, puedes comentar el tema de las horas de Sí, lectivas, las etcétera. clases también las tendréis disponibles en este tiempo de inicio del máster para poder organizaros bien vuestros tiempos. Tendréis publicado qué es lo que se va a desarrollar cada semana, pero en líneas generales tendremos del orden de dos o tres clases a la semana para desarrollar todo el contenido que ha ido explicando Roberto en el plan de estudios y no sé si hay alguna pregunta más al respecto de las clases o algún detalle. No, podemos comentar un poquito lo que tiene que ver con la alta capacidad en adultos y también bueno, pues la cuestión
de la evaluación, ¿quién puede hacer, ¿no? Ah, sí, este es un punto importante, El sí. llamado diagnóstico. Venga, vale, pues te dejo a ti que lo desarrolles. Bueno, hemos de distinguir lo que vamos a llamar la detección e identificación de lo que específicamente es la evaluación psicopedagógica de las altas capacidades. Cuando hablamos de identificación y detección de las altas capacidades, hay múltiples agentes y fuentes para esta identificación y detección, donde tanto profesionales formados en este máster como familias o profesores juegan un papel importante. Hay otro conjunto de herramientas que solamente las pueden aplicar psicólogos, ¿no? ¿Ok? Esas son básicamente las escalas de inteligencia y algunas pruebas o test de aptitudes. No obstante, los que no seáis psicólogos vais a poder aprender en el máster cuáles son las claves de interpretación de estas herramientas para, en su caso también, aunque no podáis emitir informes psicopedagógicos, sí que tengáis las claves para la lectura e interpretación de los factores claves, especialmente cuando hablamos, ¿no?, de la aplicación de las escalas de inteligencia, WIS 5 o similares, y también de las escalas de aptitudes, y también, sobre todo, manejar las claves del modelo del Talent Search. Eh, mm, si eres psicóloga, vas a poder establecer la aplicación de estas pruebas, aunque no tengas máster en clínica, ¿ok? ¿Vale? Eso es posible, ¿eh? Otra cosa es que si eres una profesional en el ámbito externo o no orientadora, esas cuestiones van a poder estar limitadas en función quizás de algunas Del ámbito, autonomías, claro, del ¿eh? ámbito en el que lo tenga que Depende del ejecutar. O ámbito. sea, en realidad Pero, este es un máster que os forma muy bien y os posibilita, desde luego, mejor que si no lo tienes, eso por supuesto, pero no es un máster habilitante si tú no tienes la formación de partida de psicólogo, pedagogo, psicopedagogo para evaluar aquellos aspectos y ámbitos que son de tu competencia, en la que has tenido que tener la preparación previa. Pero si es un máster que te permite realizar un desempeño de probablemente en función del perfil diferente que tengas, y no solo el perfil, sino también yo diría que el desempeño profesional en el que vayas a desarrollar eso que realizas, ¿no? Porque en ocasiones bueno, pues no es lo mismo desempeñarlo en el ámbito escolar o dentro de la escuela que en una consulta externa, ¿no? O en un gabinete o en un centro de psicología, o si te toca de manera personal y lo vas a desarrollar de otra manera. No sé si así respondemos a esta pregunta. Yo creo que sí, ¿no? sí, bueno, la relación de alta capacidad con el trastorno de conducta eh, es una de las subcategorías de la doble excepcionalidad, aunque el trabajo más específicamente desarrollado en este campo está asociado al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero sí que podemos considerar una subtipología, ¿no?, de doble excepcionalidad, la combinación de alta capacidad con trastorno de conducta. Vale. El tema de los adultos que nos comenta Bárbara, el tema de Sí. los adultos, bueno, pues se trabaja sobre todo en el módulo 1 para entender qué se entiende por altas capacidades. Esta visión es la que te va a permitir entender la alta capacidad a lo largo de todo el ciclo, de todo el ciclo vital. Se trabaja el tema de la alta capacidad y la adultez en el módulo 2 cuando hablamos de las características, ¿no?, de las personas con altas capacidades, donde se trabajan tanto los aspectos de psicología evolutiva como también aquellos que están asociados eh, a, eh, conducta pues, más adulta. El tema más del adultez se trabaja sobre todo en los módulos asociados a la gestión emocional, el doble diagnóstico, sobre todo, y ahí, claro, no se trabajan estos temas específicamente en aquellos que están asociados a la respuesta educativa, porque la respuesta educativa está asociada o vinculada básicamente entre los 0 y los 18 años. Sí, cuando hablamos de los factores de desarrollo de talento, ahí sí vamos también a encontrar claves para el desarrollo de la alta capacidad en la vida adulta mediante el mentoring, el coaching, etcétera. ¿Vale? Me Eh, parece que preguntaban, sí, Roberto. sí, pregunta, bueno, Héctor, que es médico,
ve con frecuencia T asociado a alta capacidad y desearía protocolizar esta cuestión. Sí, es posible, sí. Podría Hay, ser un proyecto final bien bonito, sí. hay muchos trabajos, especialmente la Universidad de Iowa ha trabajado mucho. Susan Ansolin, por ejemplo, ha trabajado mucho el tema de la documentación, recursos para la doble excepcionalidad y, por supuesto, un buen protocolo de identificación e intervención tendría perfecta cabida como proyecto final. Y Vanessa también nos comenta, si su hijo tiene doble estacionalidad, tiene alta capacidad, si se puede enfocar el proyecto de este máster en ese ámbito. Sí, 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 sin duda. por Sí, supuesto. sí. O sea, aquí la clave está en que eh, yo creo que el marco conceptual y todo el desarrollo del plan de estudios que hacemos en el máster, en función del perfil que cada alumno tenga, lo va a aprovechar o a materializar a lo largo del desarrollo de las tareas y sobre todo, creo yo, te parece, Roberto, del proyecto final que puedan desarrollar. Que Sí. la idea es que desarrollen un proyecto final que tenga un impacto real en Sí. su desempeño, en su contexto, en su entorno. Por eso, yo, si me permites, igual como para cerrar, yo diría, es que en Sí. este máster no solo se enseña y aprenderás conceptualmente con bases, con evidencia y, ¿no? de una manera rigurosa, que diría que por eso es el mejor, ¿no? Porque el rigor sí que es algo clarísimo y la evidencia en la ciencia que lo sostiene desde luego, pero aprenderás todo lo que necesita saber para luego poder impulsar y transformar tu realidad en la realidad que a cada uno le toque, en función del perfil que tenga, de la necesidad o el desempeño o desarrollo Sí. profesional que vaya a llevar a cabo, ¿no? Creo que antes había una pregunta y la rescato aquí, que puede ser interesante, si tu perfil es más de familia, ¿no? Y lo que quieres es Ujú. tener claves para desarrollar o saber cómo abordar esas realidades o esos retos muchas veces, ¿no? Que nos encontramos con los niños y niñas en casa o en el ámbito más familiar, pues realizar el curso de altas capacidades que está más dirigido o enfocado a familias puede ser una alternativa. Pero también este máster le permite, claro, es que depende de lo que vayan a querer luego, ¿no? Aplicar o necesitar. Obviamente este máster tiene 60 créditos, por tanto los temas que se abordan en él, pues como habéis visto en el plan de estudios, aunque a mí siempre me parece que se queda corto porque siempre hay muchos temas sobre los que podríamos seguir hablando, me parece que es de lo más completo que hay, ¿no? Yo no sé si podíamos terminar aquí o te Ujú. parece, no sé si hay alguna cuestión más. No, estamos ya sobre el tiempo, así que podemos despedirnos y Genial. si existen dudas adicionales, las personas de Sí, UNIR perfecto, que lo os trasladen. facilitan toda la información. Eso es, eso es. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Roberto. Una vez más, siempre es genial compartir espacio y esperamos que hayamos resuelto las dudas que traían, que se vayan con otras inquietudes nuevas y desde luego esta sí es una experiencia en la que invertir tu tiempo y tu dedicación no será en balde si lo aprovechas. ¿No? Yo creo que diría que para cerrar podríamos decir algo así, ¿no? Genial. Pues muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto, adiós. Chao.